Capítulo 27, verso 51. Mateo capítulo 27, verso 51. Gracias, mi hermano. Mateo capítulo 27, verso 51. Vamos a compartir ahí la palabra del Señor. Dios bendiga a aquellos que están con nosotros esta tarde por primera vez. Esperamos que el Señor les hable, les ministre, que se sientan gratos acá en la casa de Dios. Como también reconozco la labor de los diáconos en mi ausencia. Dios les bendiga a ellos también, que también están junto con el pastor para velar por la obra del Señor. Bien, lo encontró, Mateo capítulo 27, verso 51. El tema se llama El velo se rasgó. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre eterno, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por estar en este lugar junto con los santos, junto con la amada iglesia, Señor, junto con aquellos que tú has lavado y has redimido, Señor, en esa sangre preciosa y maravillosa. Gracias porque podemos también, Señor, reencontrarnos con la enseñanza de tu palabra, Señor. Y oramos y pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que quites y apartes de nuestro ser, Señor, todo aquello que pueda obstaculizar, pueda impedir el fluir de tu palabra, amado Dios. Señor, trabaja en nuestras vidas. Necesitamos la enseñanza, necesitamos, Dios mío, la dirección, necesitamos la ayuda de lo alto. Bendiga nuestras vidas, Señor. Úsame esta tarde por amor de su nombre. Trabaja también en mi vida, Señor. Reconozco, Dios mío, mi insuficiencia y ruego tu gracia, tu unción sobre mi vida. Que en tu nombre sea echado fuera todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, Señor. Y que tu gloria, tu presencia, tu gracia llene este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición abundante para todos nosotros y damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. La alabanza es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Levante sus manos y denle gloria y denle alabanza al que vive, al que reina. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Como dice el corito, alabamos a un Cristo vivo. El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Reciba su asiento, gloria a Dios. Por lo tanto, manténgase despierto y vivo, gloria a Dios. Porque nuestro Cristo no es de yeso, ni de madera, ni de cartón. Es un Cristo real, vivo, gloria a Dios. Bien, queremos compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos ahí discutiendo con mi yo. Teníamos dos mensajes y ahí estábamos con cuál. Y vamos a ministrar gloria a Dios, que fue el primero que Dios nos dio para compartir en este día. Que verdad tiene que ver acerca de la muerte de Jesucristo el Señor y de sus consecuencias para nosotros. Consecuencias positivas, porque gracias a esa muerte y resurrección hoy estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? Y consecuencias negativas para aquellos que le rechazan, porque Jesús mismo lo dijo: el que cree, el que me recibe, ya no va a condenación, sino que tiene, verdad, salvación. Pero el que me rechaza no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así que permítame entonces compartir este tema con ustedes, gloria a Dios, esperando que también su corazón esté dispuesto a ser recibido, a recibir la palabra y la enseñanza del Señor. Mateo, ¿verdad?, es un evangelio
preparado de alguna manera para un pueblo judío. Pero no se puede encerrar el Evangelio de Mateo solamente para un público judío, sino que el Evangelio o los Evangelios son, verdad, expuestos para ser leídos por todo el mundo. Simplemente Mateo aporta en concerniente, gloria a Dios, a tratar de abrir los ojos al mundo judío, gloria a Dios, cuyos ojos estaban velados para no entender, no conocer, no comprender que Jesús, el Mesías, era el señalado por Dios y era quien los visitaba. Mateo comienza, verdad, su evangelio con la genealogía de Jesucristo, para demostrar, gloria a Dios, que Jesucristo realmente era el Mesías, el rey ungido que Dios había prometido que vendría sobre su pueblo a libertarlos, gloria a Dios. Entonces Mateo comienza su libro hablando de la genealogía de Jesucristo, desde Abraham, pasando precisamente por David, porque la Escritura señalaba que de la simiente de Abraham vendría el libertador, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. A su nombre sea la gloria. Pero también la profecía señalaba que de la simiente de David vendría el Redentor, vendría el Salvador. Por lo tanto, Mateo entonces presenta la genealogía de Jesucristo y demuestra, amén, sin que nadie pueda refutar, que Jesucristo genuinamente venía de la descendencia tanto de Abraham como de David, y que en Cristo se cumplían perfectamente los requisitos para ser el Mesías. A su nombre sea la gloria. Es decir, Mateo demuestra que ciertamente Jesús era el Mesías que había de venir, gloria a Dios, y no deja duda que así era, gloria a Dios. Así comienza entonces, gloria a Dios, Mateo, presentando el Evangelio y presentando a Jesucristo el Señor, presentándolo como el rey mesiánico que vendría, escuche bien, a libertar a su pueblo. Y como señala en sus primeros capítulos Mateo, ¿verdad?, vendría y sería concebido por obra del Espíritu Santo. No habría intervención humana en la gestación de ese niño que nacería. Él vendría, como dice Isaías, de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria, divina, que solamente Dios puede realizar. Vendría el Espíritu Santo y haría sombra sobre aquella virgen anunciada por Isaías, que nosotros hoy conocemos el nombre, llamada María. Y esa mujer concebiría, aleluya, por obra del Espíritu Santo, sin la intervención humana, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, el ángel, cuando esta mujer queda encinta por obra del Espíritu Santo, nadie más en la tierra puede decir que está embarazado, está esperando un hijo y que fue obra del Espíritu Santo. Mentira del diablo. Amén. Porque el único que vino a nacer a este mundo de esta manera, y el único que lo hará, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Bien, los ángeles y el ángel anuncian entonces el nacimiento, y el ángel le pone nombre. Su nombre será Jesús, que significa Salvador, porque éste salvará a su pueblo, o libertará a su pueblo de sus pecados. El único que podía traer salvación, libertad, bendición a Israel era el Mesías. Por ende, entonces Mateo presenta a Jesús como el Mesías ungido, enviado de Dios para rescatar, libertar, perdonar y bendecir a su pueblo amado. Gloria a Dios. Después de esto, y después de que Mateo presenta de muchas maneras, de muchas formas a Jesús, llegamos a los últimos capítulos de Mateo. Y voy a avanzar rápido, gloria a Dios, porque quiero compartir varias cosas con ustedes. Desde el capítulo 26 al capítulo 27, que de alguna manera tiene conexión con el versículo que hemos leído, Mateo presenta los últimos momentos de vida de Jesús en la tierra. Y digo de Jesús, del Jesús hombre, porque mi Dios vive para siempre. Él nunca ha muerto y nunca morirá. Gloria a Dios, Él es eterno. El que murió en la cruz fue el Jesús hombre, pero Dios no muere, Él es imperecedero. ¿Cuántos dicen amén? Bien, desde el capítulo 26 y capítulo 27, Mateo presenta los últimos momentos entonces de la vida de Jesús en la tierra, y lo que los teólogos llaman, los eruditos, y han clasificado, amén,
los últimos momentos de Jesús en la tierra como las 10 etapas o los 10 momentos de mayor sufrimiento de Jesús. Es decir, los eruditos enmarcan y hablan, y también lo hace Mateo del capítulo 26 en adelante, comienza a señalar paso por paso cada etapa de los sufrimientos de Jesús. ¿Y por qué Mateo recalca esto? Porque estamos diciendo que Mateo está tratando de hacer entender al pueblo judío que Jesús era el Mesías. Y como, aleluya, el Mesías tenía que cumplir requisitos y todas las profecías tenían que cumplirse en Jesús. Entonces Mateo pasa y repasa cada etapa del sufrimiento de Cristo para que los judíos pudieran compararla con el libro de Isaías en el capítulo 53, que describe, aleluya, con exactitud cada sufrimiento que experimentaría el Mesías, el Rey venidero, de cómo sería entregado, de cómo sería, verdad, aleluya, de alguna manera azotado, de cómo sería molido por los pecados del mundo. Con lujo de detalles, Isaías entonces habla acerca de ese Mesías venidero y de cómo, aleluya, le recibirían y de cómo le iban a escarnecer. Entonces Mateo presenta paso por paso, etapa por etapa, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo, los cuales son clasificados en 10, y permítame compartirlos. En primero, inicia en el capítulo 26, verso 57, cuando Cristo es entregado a las autoridades para ser juzgado. Es entregado injustamente y es acusado injustamente. Le levantaron falsos testigos, gloria a Dios, y estaba escrito que así iba a ser. Por lo tanto, el martirio, los sufrimientos, las etapas del sufrimiento de Jesús comienzan aquí entonces con la entrega de Jesús a las autoridades, al concilio, a los líderes religiosos, gloria a Dios, quienes lo juzgaron injustamente, gloria a Dios. La segunda comienza en el capítulo 26, verso 27, en donde dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Lo primero fue su arresto. Luego de su arresto, luego dice esa falsa acusación, comienza entonces las agresiones sobre Jesús. Le dieron de puñetazos, le escupieron en el rostro, gloria al Señor. Tercero, de acuerdo al 27, verso 1 y 2, fue entregado a Poncio Pilato, quien, aleluya, trató de librarle, quien no halló en él ninguna cosa mala y trató de librarle, pero no pudiendo, complaciéndose con el pueblo, se lavó las manos, gloria a Dios, y en lugar de soltar a Jesús, suelta a un homicida llamado Barrabás. Pero no solo eso, no quedó ahí, porque Poncio Pilato mandó y ordenó entonces que Jesús fuera azotado, y le azotaron 40 veces menos uno, dice la Escritura. El látigo romano, gloria a Dios, era un látigo que cercenaba, que partía la carne, gloria a Dios, molía la carne. Se dice, gloria a Dios, que muy pocos eran capaces de resistir el castigo del látigo romano, porque era tan salvaje, tan brutal, a la fuerza con la cual se pegaba el látigo, gloria a Dios, en la espalda de la persona, que arrancaba pedazos de carne y la sangre brotaba por todas partes, que eran muy pocos los hombres capaces de soportar el castigo romano, gloria a Dios. Mas Jesús lo soportó. La quinta etapa, gloria a Dios, declara que desnudan a Jesús y le ponen un manto escarlata y una corona de espinas. Es decir, se burlan abiertamente de él y declaran en forma irónica, burlona, a Jesús, el Rey de los judíos. Le ponen una manta escarlata, dando a entender que él era un rey, y le ponen una corona de espina, gloria a Dios. Mas Jesús, como dice Isaías, no abrió su boca, enmudeció ante sus trasquiladores. En sexto lugar, la Escritura habla que cargó la cruz hacia el Calvario, capítulo 27, verso 31. La sexta etapa del sufrimiento, los padecimientos de Jesús: cargó la cruz. Se dice que Jesús no fue capaz de cargar la cruz hasta el lugar de la crucifixión, pues las fuerzas ya le flaqueaban, pues ya estaba debilitado, ya había perdido mucha sangre, ya había sido muy debilitado a causa del duro trato que le dieron.
le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos, desfigurando su rostro. Como dice el libro de Isaías, no tenía parecer. Habla de que claramente el Mesías sería desfigurado su rostro, cosa que se cumplió en Jesús. No solamente eso, sino que también le pusieron, le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Espinas que traspasaron su casco, se incrustaron en su cabeza. Aleluya, pincharon, aleluya, los nervios que recorren todo el cerebro, aleluya, convulsionando todo el cuerpo de Jesús. Aparte de eso, recibió 39 latigazos que abrieron, cercenaron su espalda, gloria a Dios. Entonces, luego lo obligan a llevar esa cruz y, aleluya, caminar unos cuantos metros, aleluya, hacia el lugar de la ejecución. No lo pudo hacer. Decíamos, verdad, que muchos no resistían el castigo romano del látigo y morían desangrados. Jesús lo soportó, pero no pudo, no tuvo fuerzas para llevar la cruz. Tuvieron que pedir a otro que le ayudara a cargar la cruz. Octava etapa, capítulo 27, verso 39. Jesús es crucificado. Sus manos, sus pies fueron atravesados, gloria a Dios, por esos gruesos clavos romanos. Amén. Es decir, gloria a Dios, ahí, gloria a Dios, termina, ahí culmina, gloria a Dios, de alguna manera todo lo que Él estaba realizando. Hermanos, gloria a Dios, yo no sé si usted es capaz de discernir, de entender, de comprender todo este castigo, todo este dolor, todo este sufrimiento. Ahí está, crucificado, agotado, desfigurado, ensangrentado. Aleluya. Y estando ahí en la cruz, la gente no contenta, aún, escuche bien, la escritura dice que le injuriaban, le maldecían, se burlaban de él. Si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, si dices quién eres, que eres, aleluya, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. La gente se burlaba, la gente se reía, la gente inmisericordia, la gente no tenía lástima ni compasión de aquel que estaba en la cruz del Calvario, todo desfigurado, todo debilitado, todo ensangrentado. La gente no tenía lástima ni misericordia, aleluya, por ver ese acto, ese hombre ahí agonizando en la cruz. Ni aún con eso la gente tuvo compasión y misericordia. Eran como cuadrillas de perros que ladraban alrededor de la cruz. La novena etapa, gloria a Dios, que tiene que ver con el abandono. Jesús queda en el abandono y la soledad más absoluta. Fue en ese momento en donde Él sintió la separación de la comunión con su Padre. Porque mi Biblia dice en Isaías capítulo 53 que el Señor cargó en Jesús todos los pecados del mundo. Y como Dios es justo, Dios no puede habitar o cohabitar con el pecado. Dios es santo y 3 veces santo. Isaías 59 declara que el pecado hace división, separa a Dios de los hombres. Dios tuvo que separarse cuando Cristo estaba cargando el pecado suyo, el pecado del mío, el pecado del mundo entero, el pecado incluso de aquellos que le injuriaban. El Padre tuvo que apartarse de Él y Jesús quedó en la soledad más absoluta que el ser humano puede experimentar. Te voy a decir algo: a ti te puede faltar tu padre, te puede faltar tu madre, te puede faltar tus hijos, todo el mundo te puede abandonar, pero siempre habrá alguien que te va a amar, siempre habrá alguien que podrá brindarte compañía. Pero escuche, ¿sabe usted lo que experimentan los que están en el infierno? La soledad más absoluta. Amén. El hombre sin Dios es el hombre más miserable del mundo, es el ser más miserable del mundo. Gloria a Dios. Cuando hay ausencia de Dios en la vida del hombre, ese hombre es el más miserable de todos los hombres. Gloria a Dios. Y creo que es el dolor más terrible que experimentarán las personas que van a condenación. No será solo, escuche la llama del infierno. No será solo el gusano que nunca muere. No será solamente, gloria a Dios, aleluya, todos los sufrimientos que pueden haber. El sufrimiento más grande es la absoluta soledad.
es la ausencia de la presencia de la gloria del Señor. Porque aunque muchos hombres en esta vida y en este mundo se encuentren solos, yo te digo algo, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor nos declara que Dios está presente, que Dios está cercano. Cuando ves un niño, cuando ves un ave, cuando ves el viento correr, ahí está Dios cercano a los hombres. Pero en el infierno no habrá nada de esto. Será la soledad absoluta, la ausencia absoluta de toda presencia, de toda gloria de Dios. Ahí está Jesús clamando: lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la novena etapa de los sufrimientos de Jesús. Cuando queda en la total y absoluta soledad. Y la 10ª etapa, ya sin fuerzas y siendo espectáculo para romanos y judíos. Dice la Escritura que trataron de darle a beber vinagre para mitigar el dolor que él estaba experimentando, el cual él rechazó. Y en la 10ª etapa de su sufrimiento, de su martirio, dice la Escritura que Jesús encomendó su alma al Padre, declarando antes de morir: consumado es. Y dice que acto seguido entregó el Espíritu, es decir, murió, falleció, se rindió y la muerte lo alcanzó, gloria a Dios. Pero antes de morir tuvo la convicción, la seguridad, y declaró con el último impulso de aire que le quedaba, de ánimo y de fuerza: consumado es. Me asombra el relato de Mateo, gloria a Dios. Me impacta todo esto. No tenemos el tiempo para analizar paso por paso, etapa por etapa, y tener una mayor comprensión de cada sufrimiento que Jesús experimentó. Pero me encanta lo que dice el verso 51. Después de que Jesús entrega el Espíritu, después de que declara consumado es, en el texto paralelo de Juan capítulo 19 verso 30. Porque Juan en su evangelio declara que Jesús dijo consumado es. Mateo simplemente dice que entregó el Espíritu, exhaló el Espíritu. Pero no hay confusión en los evangelios. Yo creo que el Señor lo declaró consumado es, porque Él vino con un propósito a este mundo, y ese propósito lo estaba cumpliendo, aleluya. Y con toda autoridad y propiedad dijo: consumado es. El verso 51 no podría haberse escrito, ni el verso 52, ni el verso 53, ni ningún otro verso, aleluya, podría haberse escrito si Cristo no hubiera declarado consumado es. Porque después de que Jesús murió, entregó el Espíritu, falleció, dice la Escritura, aleluya: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Solo después de que Cristo murió ocurrió esto extraordinario, esto glorioso, esto maravilloso, que muchos en la época no pudieron entenderlo, no pudieron discernirlo, pero sí la iglesia de Cristo de hoy lo puede entender y puede gozarse en el poder y en las maravillas de nuestro gran Dios, aleluya. Entonces señala que algo ocurrió en el templo, que cuando Cristo murió algo ocurrió en el templo, en el lugar más sagrado para los judíos, en el lugar que era el orgullo de la nación judía, el templo. Algo ocurrió, ese velo se rasgó de arriba a abajo. Quiero decirle que el templo en los tiempos de Jesús, en su interior tenía una altura de alrededor de 9 a 10 metros, aleluya. Casi el doble de esto. Por lo tanto, el velo tenía alrededor de 7 o 8 metros de altura. La Escritura señala en Éxodo capítulo 26 que Dios le dio órdenes a Moisés de cómo construir el tabernáculo de reunión, la casa donde Dios habitaría. De acuerdo al modelo que Dios le dio a Moisés, Moisés tendría que construir el tabernáculo, la casa de Dios. Y Dios le dio ordenanza de los utensilios que tendría que poner dentro también de ese tabernáculo de reunión. Así comienza la historia del templo. ¿Por qué digo esto? Porque
La muerte de Jesús produjo algo en el templo. Y la pregunta es, ¿hay alguna conexión entre Jesús y el templo? ¿Hay alguna conexión entre Jesús y el velo que se rasgó en el templo? ¿Por qué ocurrió esto? Porque muchos ignoraron, pero otros se dieron cuenta de lo acontecido. Porque solo después de la muerte de Jesús ocurre esto y no antes. ¿Habrá alguna conexión? ¿Querrá Dios decirnos algo? Por eso digo que esto es extraordinario. De la forma, de la manera que Mateo habla, presenta a Jesús y presenta los hechos para hablar de que Jesús es el Mesías, es extraordinario. Que aquel que ama la Biblia, ama a Dios, aleluya, ama al saber, se gozará, se alegrará en esto, gloria a Dios. La Biblia dice que las cosas pasadas, amén, eran la sombra de lo que había de venir. Que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra, una prefiguración de lo que vendría en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Escuche, el tabernáculo, la idea del tabernáculo no se le ocurrió al hombre, se le ocurrió a Dios. Dios le dio orden a Moisés y le dijo: lo harás de esta manera. El tabernáculo de reunión era un lugar, gloria a Dios, preparado especialmente para que habitara Dios. Era un recinto cerrado por telas. Y en el centro, aleluya, estaba una carpa. Ese recinto tenía un atrio, el patio. Y el centro estaba esa carpa llamada el tabernáculo, que estaba dividida en dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habitaría Dios. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era precisamente ese velo. Ese velo. Entonces ese lugar preparado de acuerdo al modelo de Dios tenía un significado especial. Era la sombra de lo que había de venir. Curiosamente, el tabernáculo de reunión tenía una sola entrada, un solo acceso, una sola puerta. Bien, quiero decirle que toda la construcción del tabernáculo y los templos posteriores, porque primero fue hecho y confeccionado con cuero de animales, pero más tarde se modernizó y fue hecho de construcción sólida. Pero se mantuvieron, gloria a Dios, las proporciones y se mantuvieron los lugares específicos como Dios lo ordenó. Simplemente cambió el material de la construcción. Pero el templo así tiene un significado espiritual extraordinario y maravilloso. Y aquellos que lo han estudiado y lo han escuchado saben que es así. El templo, aleluya, lo único que representa lo espiritual, lo único que habla y declara el templo es de la obra redentora de Jesucristo el Señor, no de otra cosa. El templo representa la obra redentora de Jesús. Y se lo explico de esta manera: el templo tenía una sola puerta de entrada principal. Y esa puerta representaba a Jesús el Nazareno. ¿Acaso Cristo nos dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo? Luego de la puerta venía el altar del sacrificio, el lugar donde se mataban los animales y se derramaba la sangre para que Dios perdonara el pecado del pueblo. ¿Acaso Jesús nos dijo: yo soy ese altar del sacrificio? ¿Acaso Jesús nos dijo: yo doy mi vida en rescate por mucho y la vuelvo a tomar? Luego de eso estaba el lavacro. Antes de entrar los sacerdotes al lugar santo, al lugar santísimo, tenían que lavarse las manos, amén, en un acto de limpieza. ¿Acaso Jesús nos dijo que Él era el agua limpia, el agua viva, el agua que purifica, el agua que salva, el agua que, aleluya, bendice, aleluya? Santo es el Señor. Escuche, entrando al lugar santo estaba el candelabro, que tenía que estar encendido todo el tiempo para que no hubiera oscuridad en ese lugar. Sabemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El único que puede alumbrar este mundo en tinieblas se llama Jesús. Estaba la mesa de los panes, gloria a Dios. Jesús dijo que Él era el pan vivo que descendió del cielo, aleluya. A su nombre sea la gloria. Estaba, aleluya, ahí los braseros donde se prendía y se quemaba incienso, que daba un olor fragante a Dios. ¿Acaso Cristo no es el olor fragante al Padre? Cristo, aleluya, ocupa el lugar, aleluya, nuestro. Él es olor fragante, aleluya. Pero también cumple la labor de mediador, porque el incienso, como dice Apocalipsis, representa las oraciones de los justos. Y Cristo fue constituido el sumo sacerdote nuestro, quien vive para interceder por usted y por mí, aleluya. Luego está el velo, que era lo único que separaba a los hombres del lugar santísimo.
El lugar santísimo era un lugar exclusivo, limitado solo al sumo sacerdote, el cual podía entrar solamente una vez al año y tenía que estar preparado. Podíamos decir que el lugar santísimo era el lugar de privilegio solo para algunos. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto o del testimonio llamado el propiciatorio, que por supuesto representa el pacto de Dios. Cristo es el nuevo pacto. ¿Acaso Él no lo dijo? Esta es mi sangre que será derramada, este es mi cuerpo que será molido. Todo esto es señal del nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto, aleluya. Ese cofre contenía una porción del maná, contenía una porción de la Torá, de la ley de Dios, del pacto de Dios que había hecho con su pueblo. Pero ahora hay un nuevo pacto. Esa arca, ese cofre, aleluya, contiene a Cristo el Señor, quien se ofreció por todos nosotros, aleluya, y nos dio un nuevo pacto muchísimo mejor. Escuche bien. Entonces todo era una sombra de lo que había de venir, y todo tenía que encajar y cumplirse perfectamente en la persona de Jesús. Entonces cuando Cristo muere, se rasga el velo del templo de arriba abajo. Note eso, de arriba abajo. ¿Sabe lo que habla y declara eso? Que ese velo no se rajó, y ni lo rajó un hombre, ni podría haberlo rajado un hombre. Ese velo lo rajó, lo partió Dios. Porque ese velo también representa a Jesús. Pero más que a Jesús, representa el cuerpo de Jesús. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo representa el pecado. La Biblia dice que el pecado divide, separa a los hombres de Dios. No cualquiera podía entrar, porque el velo los separaba. El pecado impedía que los hombres pudieran entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a disfrutar de la comunión con Dios, a recibir la paz de Dios, a recibir, ¿verdad?, todos los beneficios de estar con Dios. Ese velo se interponía. Era necesario que ese velo fuera quitado. Entonces Pablo explica a los romanos que Cristo tomó el lugar de ese velo. Cristo se echó, aleluya, el pecado del mundo sobre sus hombros. O mejor dicho, Isaías 53 declara que el Padre cargó en Jesús los pecados del mundo. Dicho de otra manera, el Padre puso ese velo sobre los hombros de ese Jesús hombre, aleluya, para que ese Jesús hombre cargara el pecado del mundo entero, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces, gloria a Dios, Jesús no rehusó tal labor. Por el contrario, Él se ofreció. Él dijo: Padre, yo me haré, y yo tomaré ese velo, y me haré uno con ese velo. Ese es el pecado que separa, que divide a los hombres de ti. Yo voy a unir a los hombres, yo voy a traer a los hombres a ti. Yo voy a reconciliar el mundo contigo, Padre, para que nadie más se pierda, para que nadie más sea esclavo del diablo, para que nadie más vaya a condenación. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo está diciendo consumado es, está diciendo ya viene la recompensa, ya cumplí el trabajo, ya cargué el pecado, ya pagué el precio, está todo listo. Es cuestión de día, es cuestión de tiempo, aleluya. Ya viene la bendición, aleluya. Y mientras Cristo moría, el velo del templo se rajaba. El Padre con sus manos poderosas tomó ese velo y lo rajó de arriba abajo. Digo que ese velo no lo rompió hombre alguno, no rompió Dios, porque Dios entregó a su Hijo para hacerlo tira, para hacerlo trizas, para salvar al mundo entero, para abrir una puerta al lugar santísimo, aleluya, para que no solo entren los sacerdotes o los sumos sacerdotes, sino que todos aquellos que crean en Jesucristo como Señor, como Mesías, como Redentor, como Salvador de su alma. Fue tal el impacto de que ese velo se rompiera de arriba abajo, que dice la Escritura que tembló la tierra, que se abrieron los sepulcros y que muchos de los santos que habían muerto se levantaron. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa fue la señal más clara de lo que Cristo había declarado: consumado es. Precisamente se había consumado.
y que su obra redentora había tenido éxito. Y la primera prueba fue de que muchos de los cuerpos, solamente los cuerpos de muchos de los santos que habían muerto, se levantaron, resucitaron. Y dice la escritura que aparecieron a muchos. Es decir, los que estaban en el seno de Abraham fueron los primeros en recibir la bendición de Cristo el Señor. Cuando Cristo triunfa en la cruz del Calvario, cuando ni la muerte lo pudo retener, cuando Cristo se levanta de entre los muertos, no solo se levantó Él, sino que se levantaron también los que estaban en el seno de Abraham, y aparecieron a muchos en la ciudad dando testimonio de que Cristo era el primero en levantarse, pero luego le seguían ellos. Y Pablo dijo: y anímense, porque luego vendrán ustedes también cuando Cristo venga en las nubes. Aleluya. Escucha, no hubiera habido resurrección si Cristo no hubiera consumado su obra. Si ese velo no se hubiera roto, nadie podría haber sido salvo. No habría resurrección ni para estos, ni para usted, ni para mí. Pero sonría, porque ese velo lo rompió el Padre eterno. Ese Padre, como dice aleluya Juan, entregó a su Hijo para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo? Aleluya. Fue tan importante, por eso digo que no podía haber un versículo 51 si primero no era un 50. Consumado es. Bien, todo esto ocurrió. Aquellos que no podían tener acceso a Dios hoy lo tienen. Quiero que comparta conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Quiero que entienda una cosa, que todo lo que Cristo sufrió, padeció, estas 10 etapas de las cuales hemos hablado, tenía un propósito. Un solo propósito: salvar a los hombres y que los hombres pudieran tener acceso a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Quiero que entienda que todo lo que hizo Jesús fue para salvarnos, pero más que salvarnos, para que tuviéramos acceso a Dios. Entonces, el autor del libro de Hebreos, quien se desconoce, pero sabemos que el que inspiró fue el Espíritu Santo, declara: así que, hermanos, teniendo libertad, es decir, entendiendo que el velo del templo se rasgó, que aquello que dividía, separaba a los hombres de la comunión, de la gloria de Dios, fue quitado, y aquello que estuvo oculto por siglos ahora fue hecho descubierto para todos. Como Pablo dice que el misterio que se mantuvo oculto desde siglos ahora ha sido revelado a través de Cristo el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El que entienda, entienda lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. La gente de antes no tenía el privilegio que usted tiene hoy, de sentir la presencia de Dios en su vida, de sentir el toque de Dios, de sentir la comunión con el Espíritu Santo, de recibir lo que usted hoy y yo hemos recibido. La gente no tenía el privilegio de sentir ríos de agua viva en su interior. Todo esto estaba oculto, estaba en secreto, pero fue revelado por medio de Jesucristo el Señor. Él abrió el velo, Él rasgó el velo, Él abrió la puerta, Él nos permitió entrar y contemplar toda la gloria de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, pregunto, ¿cuántos tienen libertad para entrar hoy a la presencia de Dios? Si ya el velo que nos separaba fue quitado,
si aquello que nos impedía, ¿verdad?, llegar al Señor, si el pecado fue quitado por medio del sacrificio de Cristo, entonces hoy tenemos libertad. ¿Para qué? Para entrar a la presencia del Señor. Usted y yo tenemos libertad para entrar. Cualquier persona que reciba a Cristo de corazón tiene la libertad de entrar a la presencia del Señor. Pero quiero aclarar algo: mientras usted no se arrepienta de verdad, mientras usted no reconozca a Jesús como Señor y Salvador, usted jamás tendrá la libertad de entrar a la presencia de Dios, porque esta libertad la tienen solamente los lavados, los redimidos por la sangre del Cordero. No cualquiera tiene acceso a la presencia de Dios, solo a través del camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por medio de su sangre preciosa. Hoy día veo montones de evangélicos canutos que dicen que son libres. Mentira y pamplinas, aleluya. Están engañados en falsas religiones, están engañados bajo falsos liderazgos. Gloria a Dios. El verdadero creyente es libre de verdad y tiene acceso aquí y en la quebrada de aquí para entrar a la presencia del Señor y gozarse en su Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿cuántos tienen libertad? Está hablando de la libertad del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Somos libres de la esclavitud del pecado. El pecado que nos asediaba y que nos condenaba fue quitado por Jesús el Nazareno. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido al diablo, al mundo, la carne, el infierno, la condenación, como dice Apocalipsis, por la sangre del Cordero. Aleluya. Nuestros pecados fueron redimidos. El Señor nos compró a precio de sangre. Cuando dice consumado es, está diciendo: compré a Rubén, compré a María, compré a Felipe, compré a Andrés, derramé mi sangre, pagué el precio por ellos. Consumado es. Ellos son libres. Ahora tienen acceso voluntario a tu presencia, Padre. Me indigna de verdad. Me indigna que el pueblo evangélico cristiano hoy tenga tal libertad que no tiene la gente del mundo para entrar a la presencia de Dios y no lo haga. Me indignan los creyentes enclenques que no quieren venir a Dios, que viven quejándose, que tengo problemas, que tengo dificultades. Y en sus mentes tan sabias, en vez de entrar a la presencia del Señor, recibir consolación, fuerza, ayuda y socorro, deciden alejarse de Dios. Qué error más grande, qué tristeza más grande, qué necedad más grande. Todo el sufrimiento de Cristo, ¿para qué? Para que nosotros hoy día nos alejemos de Él. No, Él murió para que tú te acerques a Dios. ¿Por qué? El Señor quiere que nos acerquemos y entremos libremente a su presencia. ¿De dónde viene tu socorro, mi hermano? ¿De dónde viene mi socorro? Solo de lo alto, solo de la presencia y la gloria del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Acaso Jesús no dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. A través de que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Y aquí lo dice claramente. Esto es, ¿qué cosa? El velo de su carne. Ahí está entonces lo que dice Mateo capítulo 26 verso 51, que ese velo representa el cuerpo de Jesús, el cual cargó el pecado que nos separaba de Dios. Ese velo se rasgó. Isaías dice que fue molido, roto, hecho pedazos por nuestros pecados, rebeliones y transgresiones. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Jesús no solamente murió en la cruz, resucitó y ahora vive para interceder por todos nosotros. Dice, y teniendo entonces este gran sumo sacerdote, que dice nuevamente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, hagamos lo que los antiguos sacerdotes hacían. Se lo voy a explicar. Los levitas, los que tenían que ministrar en la presencia del Señor, tenían que dirigirse al tabernáculo, en donde estaba la presencia de Dios. Tenían que entrar por la puerta que tipifica a Jesús. Tenían que ir al altar del sacrificio. Ningún sacerdote, ningún levita podía irse directamente al lugar santo o al lugar santísimo. Tenía que entrar por la puerta, tenía que ir al altar del sacrificio, tenía que morir, tenía que derramar su alma, su corazón delante de Dios. Luego tenía que ir al lavacro, a lavarse, a limpiarse, a purificarse, para luego recién entrar al lugar santo y encender, aleluya, aleluya, el candelabro y participar del incienso. Después de eso recién podía, después de santificarse, limpiarse y lavarse, podía entrar al lugar santísimo para recién tener comunión con Dios. El autor del libro de Hebreos dice que todo ese ritual ahora fue quitado, pero usted y yo tenemos que acercarnos a Dios en temor, en reverencia, con un corazón puro y limpio. Y es tiempo que la iglesia entienda que la santidad conviene a la casa del Señor. Que tenemos que, hermano, agradecer a Dios porque ese velo se rompió de arriba abajo por voluntad divina, no por voluntad humana. Y que nosotros hoy día tenemos acceso a la presencia del Señor, y que como creyentes nosotros tenemos que aprovechar al máximo esa libertad que Dios nos ha dado para obtener refugio, amén, para obtener fortaleza. ¿Acaso la Biblia nos dice que podemos ahora acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas? Porque es imprescindible, porque es fundamental, porque es necesario entrar ahora a la presencia de Dios. Escuche, para interceder por otro, pero también para recibir la fortaleza y la bendición personal para seguir en este camino bendito, aleluya. Termino con esta escena. Se dice que el pueblo judío es un pueblo religioso por excelencia. Y si nosotros somos cristianos, por ende también quisiéramos tener comunión con Jesús, ¿o no? Si a usted le dicen que Jesús está ahí detrás de esa cortina, ¿qué haría usted? ¿Procuraría entrar? Algunos tan miedosos dirían no, porque me da miedo. Pero el autor de Hebreos dice que entremos con confianza, aleluya, porque el que se justifica no es uno, el que nos justificó ya es Cristo el Señor. Nuestros pecados han sido perdonados por su sangre preciosa y maravillosa. Por lo tanto, yo puedo entrar con limpia conciencia, sabiendo que yo no soy justo en mi justicia, sino que el que me hace justo es Cristo, el que me santifica es Cristo, el que me perdonó es Cristo, y a quien debo amarle es a Cristo. Entonces yo debo procurar entrar donde está Él, para rendirle adoración, para rendirle alabanza, para darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida, y para orar por aquellos a quien yo amo, por mi familia, por mis hijos. Pero si veo que hay algo que me separa, me voy a incomodar, me voy a sentir mal. Pero si veo que eso es quitado, ¿qué hago yo? Entro entonces corriendo y me postro ante ese Cristo glorioso y maravilloso, y tengo comunión con Él. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Cuando el velo se rompió, el Señor Jesús nos está diciendo: hey, hermano, entra a la presencia de Dios, entra a la gloria de Dios, entra a disfrutar de este Dios vivo, real, poderoso. Es la invitación a entrar a la presencia de Dios
a entrar a la comunión con Dios. Para ti el velo del templo se rompió, todavía no. ¿Hace cuánto tiempo que tú no entras a la presencia de Dios? No te hablo del Samalaya, de irse a la bandera y quema la rama seca. No te estoy hablando de venir a los cultos y pegarte unos saltos y unos aleluya. Te estoy hablando de entrar a la presencia de Dios. ¿Sabes tú lo que es eso? Estar con Dios, sentir a Dios, tener comunión con Dios. Moisés estuvo 40 días y luego 40 más, y estuvo en la gloria y en la presencia de Dios, y era tal que tuvo que cubrirse su rostro con un velo. Se le notó que estaba en la gloria y en la presencia de Dios. Entró literalmente a la presencia de Dios. Amado, amada, ¿hace cuánto tiempo nosotros, teniendo la libertad de entrar, no lo hacemos? ¿Hace cuánto tiempo que ya no oramos de corazón? ¿Hace cuánto tiempo que ya no buscamos ese momento de intimidad con Dios para llorar nuestras penas, para llorar nuestras tristezas, nuestras aflicciones, para poner delante de Dios nuestras inquietudes? ¿Hace cuánto tiempo que no vamos a Él? Hoy ya no tenemos excusas. Podemos decir: estoy cansado, estoy débil, me está yendo mal. Pero Jesús nos dice: oye, pero tú tienes libertad de entrar. Ahí está Dios esperando. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecerte. Dios no quiere que pases este momento solo. Dios quiere hacerse real en tu vida. Lo que tienes que hacer es entrar. Es entrar donde está Dios. Es entrar donde está aquel que te amó desde el principio. Nosotros, teniendo libertad, muchas veces no lo hacemos y permitimos que cosas mundanas, efímeras, pasajeras nos roben lo más sagrado, lo más precioso que tenemos, el tesoro más grande que tenemos, que es estar un segundo, un minuto con Dios. Yo te invito esta tarde de verdad a entrar. Si tú tienes tal libertad, yo te invito a entrar. Mas si no la tienes, te invito a aceptar a Cristo y arrepentirte de todos tus pecados, para que ya no haya velo que te impida entrar a la presencia de Dios. Amados, aprovechemos el tiempo que nos resta. Vienen tiempos duros, tiempos difíciles, y si no entramos a la presencia de Dios, terminaremos, hermanos, muertos espiritualmente. Yo le invito esta tarde a acercarse a Dios. Si para usted tiene algún significado esta predicación, si para usted, como para mí, el hecho de que el velo del templo se haya rasgado tiene alguna significancia, tiene alguna importancia de verdad, yo le invito a entrar a la presencia de Dios. Es ahí donde se consigue la unción. Es ahí donde se consigue el poder, la virtud. Es ahí donde se consigue la respuesta, la ayuda, el socorro de lo alto. Es ahí donde están las respuestas a nuestras interrogantes. Es ahí donde está la revelación para nuestras vidas. Es ahí donde encontramos el gozo y la satisfacción en esta vida. Es ahí donde está la delicia y la paz para nuestra alma. Solo en la presencia de Dios. Como dice el Salmo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Todo aquel que tenga esta libertad y quiere entrar a la presencia de Dios, yo le invito esta tarde: venga al altar. ¿Tienes algo que decirle a Dios?
Tienes algo que decirle a Dios. Necesitas algo de Dios. Necesitas encontrarte con Él. Te tengo una noticia: el velo ya se rompió. Tú puedes acceder. Tú puedes entrar libremente. Que el diablo, ni la carne, ni tus pensamientos te priven de tal privilegio. Y digo privilegio porque no fue fácil conseguir esto. Que entremos a la presencia de Dios costó dolor, sufrimiento, martirio. Oremos al Señor. El teniendo esta libertad y no aprovecharla es como aquel rico que no disfruta sus riquezas. Venga ante el Señor con temor, con un corazón sincero, y digamos: gracias, Señor, porque ese velo fue quitado. Señor, el mundo y las aflicciones nos ciegan muchas veces, nos envuelven y extravían nuestros sentidos, Señor. Y muchas veces, amado Dios, en vez de acercarnos más a ti, nos alejamos, mi Dios, haciendo, Señor, de tu sacrificio algo liviano. Señor, perdónanos. Pero qué bueno eres tú que nos recuerdas, Señor, que ese velo que nos separaba y nos dividía de ti fue quitado. Se rompió por voluntad divina y no humana. Gracias, porque por medio de la sangre de Jesús nuestros pecados han sido perdonados, y aquello que nos separaba de ti fue quitado, Dios. Hoy tenemos un camino nuevo y vivo que nos abrió Jesús a través del velo de su carne. Y tú nos invitas a entrar ahora en esta libertad para entrar a tener comunión con Él. Perdónanos, Señor, por ser ingenuos, por ser insensatos y por no acudir a ti, por no aprovechar esta libertad que tenemos, por no humillarnos, por no ir ante aquel que ha hecho tanto bien a nuestra alma y nuestra vida. Permítenos esta tarde acercarnos a ti, oh Dios. Permítenos adorarte. Permítenos declarar, Señor, nuestro amor por ti. Permítenos declarar nuestra necesidad de que tú obres en nuestras vidas. Aquí estamos, barro delante de ti somos, Señor, imperfectos. Aquí estamos necesitados de tu gracia, de tu ayuda, de tu socorro. Permítenos alcanzar tu favor una vez más, Señor. Restaura esta tarde las vidas y los corazones, y restaura esa comunión contigo, mi Dios. Que vuelva esa oración sincera, que vuelvan esos minutos de intimidad contigo, Dios.